Bueno, buenos días. Parece que es un día especial, no por la conferencia, sino por las noticias de los medios. Seguramente todos lo han revisado, las noticias lamentablemente no son buenas a nivel internacional y tampoco a nivel nacional por las últimas estimaciones cifras que ha dado el Instituto Nacional de Estadística e Informática en la mañana de hoy. Yo vengo hoy a compartir con ustedes, no lo que en otras oportunidades hemos hecho en el Instituto, de presentarles una agenda empaquetada. Ustedes la conocen, el Instituto de Economía de la Cámara y la Cámara de Comercio, por cierto, se ha jugado y siempre ha indicado que la forma de enfrentar los problemas es respetando los fundamentos macro, que lamentablemente no respetaron los países de Europa, y jugándosela apostando por la productividad. Ha habido muchas ocasiones en que la Cámara y el Instituto han presentado ponencias en ese sentido. El momento, creo, es para conjuntamente meditar sobre la realidad nacional e internacional, y luego, con base en ello, quizás cada uno construya su propio panorama y proyección, muy difícil en este momento. Y con base en ello y pensando en eso, es que hemos recurrido al análisis FODA, que es muy familiar a todos nosotros cuando lo vemos a nivel de empresa. Sin duda que es muy complejo y ha sido un reto para el Instituto hacer un análisis FODA de la economía nacional. Y eso de la mano de las perspectivas económicas del país, no solamente para este año, sino con una proyección hacia el 2016. Y la presentación que ustedes van a ver, somos más atrevidos aún, y nos vamos hacia el 2021 y el 2026. ¿Por qué hemos llegado a esta conclusión de compartir con ustedes este análisis? Porque la Cámara en anteriores eventos presentó la posibilidad de qué había que hacer para que el Perú pudiese ser un país del primer mundo, con ocasión del bicentenario de la República, que es el 2021. Cuando uno habla de un país del primer mundo, los economistas tenemos dos indicadores en mente: el tradicional, que es el PBI per cápita o el ingreso per cápita, medido en términos de paridad de poder de compra para poderlo comparar entre los países. Y si uno quiere ubicarse en el grupo privilegiado de los países del primer mundo, porque tienen problemas, pero sin duda tienen un nivel de vida muchísimo más alto que el nuestro, como mínimo tiene que tener $21.500 per cápita en términos de paridad de poder de compra. Ese es el piso. Pero además, no está en la lámina, tiene que tener un índice de desarrollo humano que, además de incorporar, esto lo calcula Naciones Unidas, el ingreso per cápita, suma el nivel de salud y educación de los países. 0 es el peor, 1 es el máximo. El Perú está, y lo vamos a ver en una de las láminas, en 0.7. Para ser país del primer mundo tendría que estar por lo menos en 0.9. Nosotros dijimos en eventos anteriores que para que el Perú pueda ser un país del primer mundo, con base en una agenda que presentamos, paquete detallado sobre lo que había que hacer para incrementar permanentemente la productividad. Los economistas nos gusta hablar de productividad, pero un término más sencillo es competitividad. Todos estamos acostumbrados a hablar de incrementar la competitividad. En realidad la competitividad es un resultado. Lo que hay que hacer es incrementar la productividad. Y nosotros hablamos de 8.1 promedio anual
Si crecíamos a 8.1 promedio anual, siguiendo una agenda, por cierto, donde tiene elementos como educación, salud, infraestructura, tecnología, etc., podíamos, en 2021, como ocasión del Bicentenario de la República, integrar este grupo de los países del primer mundo. Parecía utópico, pero realmente no lo es. No obstante de que nos gusta siempre pensar en grande, yo creo que el Perú debe permanentemente pensar en grande, porque si uno mira la última década, el promedio de crecimiento del Perú fue 5.7, 5.8. Pero si uno mira el último quinquenio, 2006, 2011, el 2006, 2010, 2011, el promedio fue 7.2. Pero si además hacemos el ejercicio y retiramos el año 2009, que fue año de crisis mundial, donde muy pocos países crecieron, el Perú creció apenas 0.9, con las cifras corregidas del INEI, el crecimiento fue un poco mayor, fue 1.3. Si uno quita el 2009, el promedio de crecimiento del Perú en los últimos años fue 8.8, detrás de China, que creció un poco más de 9. Entonces, hablar de 8.1 no es utópico, podía ser una realidad. Cierto es, el Perú no es una isla y siempre depende del contexto mundial, pero también de lo que hagamos internamente. Pero viendo esto, que es el objetivo, el reto es grande, porque para alcanzarlo se requiere que la inversión respecto al Producto Bruto Interno sea de más de 28% y que el incremento de la productividad promedio anual hasta el 2021 sea de 4%, 4.1. Si uno mira esta esquina, del año 91 a 2000, en esa década, afortunadamente la productividad empezó a crecer, baja todavía 0.6 en promedio. Pero la última década, precisamente la década en que hemos crecido a un nivel muy alto, ya tenemos un incremento promedio de 2.5 de la productividad. Por eso que el Perú está teniendo éxito a nivel internacional, entre otras cosas, porque la productividad permite ser más competitivo. Este es un mundo que creíamos que era alcanzable. La crisis golpeó fuerte, pero los economistas a nivel internacional más o menos pensábamos, nacional e internacional, de que se podía retomar el crecimiento con la misma dinámica, no obstante la caída del 2009. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y de ahí la decisión nuestra de compartir el análisis FODA con ustedes, que el 8.1, no sé si pasó a la historia, pero por lo menos en el corto o mediano plazo ya no es una cifra que uno debe mirar. Lamentablemente, estamos ahora pensando en una cifra de 6%. Es la que habla el marco macroeconómico multianual del Banco Central. Es la que habla el Ministerio de Economía y Finanzas. Es la que maneja los organismos internacionales. Inclusive, ya ni siquiera el 6%. Si uno mira, puede ser poco más del 5%. Esto, una tasa promedio anual de 6%, nos aleja del objetivo, pero el riesgo es que nos siga tirando a la derecha. Y en vez del 2021, si crecemos a 6% promedio anual, el 2026 podríamos aspirar a llegar a ese piso de país del primer mundo que todos quisiéramos, porque detrás de ello hay un incremento de bienestar mucho mayor. Y el riesgo es que esto siga girando a la derecha. Por cierto, se aleja mucho más en años. Por cierto, que lo que pintamos quisiéramos que eso pase, porque quisiéramos verlo mucho antes y en parte disfrutar algunos años como país del primer mundo. Pero por cierto,
no sé que nuestros hijos, y más aún nuestros nietos, puedan vivir en un mundo mejor. Esta certeza de que estamos ahora moviéndonos sobre 6 o alrededor de 6, es lo que nos llevó a decir, bueno, hagamos un análisis integral, porque no solamente es la crisis mundial. Siempre nos gusta cuando tenemos un problema echarle la culpa a alguien. Nunca vemos nuestros propios problemas. Por cierto, el Perú no es una isla, ya lo hemos visto, y nos golpea, nos va a golpear, ya nos está golpeando la crisis mundial, pero hay temas propios que hay que mirar. Entonces dijimos, vamos a hacer un análisis FODA de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que tiene vinculaciones internas y externas. Pero quiero, antes de ingresar al detalle, hacer 2 cuestiones previas, porque seguramente muchos de ustedes pueden no encontrar en el análisis FODA que vamos a hacer algunos elementos que les pueden parecer que debieran estar incluidos. Porque naturalmente los del instituto y el que habla, por cierto, somos economistas y tenemos un sesgo económico, y con ese sesgo económico, además de querer explicar las perspectivas económicas del país, es que este análisis FODA tiene ese sesgo económico ineludible. Pero además, como cuestión previa, va a ser un año de permanentes ajustes en las cifras. Todos los países lo están haciendo, los organismos internacionales. Nosotros en el instituto no podemos pretender creer que no nos vamos a equivocar y que lo que vamos a presentar hoy va a ser fijo. Tenemos que reconocer que si bien una estimación o una proyección en un mundo estable, normal, es riesgosa, no todos los economistas les gusta proyectar, y ustedes pueden ver, son pocas las agencias o las empresas que lo hacen. El único gremio en el país que lo hace es la Cámara, y no solamente por el lado de la oferta, que es el común denominador, sino también por el lado de la demanda, y hoy vamos a dar cifras. Entonces, van a haber cambios. Lamentablemente uno tiene que estar permanentemente chequeando la evolución e ir ajustando, porque la intención de la Cámara es coadyuvar a que como empresarios tengan mejores elementos para tomar decisiones. ¿Cuáles son las amenazas? Nosotros hemos identificado 5 como las más importantes: el contexto mundial, la informalidad, los conflictos sociales. Hay una interrogante de la parálisis minera. El proyecto Conga sin duda nos ha llevado a pensar en ello. Y la seguridad interna y la corrupción. Veamos rápidamente cada una de ellas. Cuando uno mira la historia económica, el economista tiene siempre que nutrirse en la historia económica, encuentra que cuando ha habido crisis que se inician provocadas inicialmente por un problema financiero, en promedio toman mucho más los países en recuperarse. Eso es lo que estamos poniendo en la gráfica, en donde ustedes pueden ver que medido en trimestres siempre toma mucho más tiempo salir de una crisis cuando hay un problema financiero que la ha provocado o inicia como el actual. Se generó la crisis del 2008-2009, los gobiernos salieron a apoyar a las entidades financieras. Luego del problema de Lehman Brothers, quedaron preocupados de que si no lo hacían, el efecto dominó